José Reyes presenta un programa basado en la oración. Heme aquí, envíame a mí. Un programa basado en la Biblia para que compartas de la palabra. Muy buenos días y gracias por sintonizar nuestro programa. De nuevo les saluda el pastor José Reyes de la Iglesia Bíblica y continuaremos esta mañana en el estudio del libro de los Romanos, capítulo 3. Nos quedamos el viernes pasado en el versículo 9 y dice así: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cuando Pablo se refiere, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se refiere? Por supuesto, a los cristianos, a los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, ¿somos mejores que ellos? Realmente no. Si la gracia de Dios, si Dios no hubiera tomado la iniciativa de buscarnos y salvarnos, realmente estuviéramos en la misma condición. Pablo describe en el capítulo 3, del versículo 10 hasta el 18, una lista larga de lo que es, lo que dice y cómo vive la persona sin Cristo. Dice, como está escrito el 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como dice Pablo al principio en el 3:9, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Si nosotros no hubiera tomado la iniciativa, Dios, realmente estuviéramos en el misma pena de condenación y en pecado. Veamos de dónde comienza, porque este plan de Dios para salvar al pecador, Él inicia, Él hace el inicio, Él va en busca del pecador. Veamos la primera pareja, Adán y Eva. Dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Aquellos que se descarrían de Dios por el pecado deben considerar seriamente dónde se encuentran. Están lejos de todo bien, en medio de sus enemigos, esclavizados por Satanás y en un camino a la ruina total. Esta oveja perdida hubiera vagado sin fin si el buen pastor no la hubiera buscado y la hubiera sacado del hoyo del pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Esto es lo que dice Romanos 6:23. Adán perdió la comunión con Dios al pecar, y la pérdida de la comunión con Dios es una muerte más triste que la muerte física. ¿Cómo respondió Dios a esta actitud del hombre de ocultarse de su presencia? Dios podría haberlo dejado solo. Eso era lo que se merecía el hombre. Si lo hubiera tratado así, el hombre habría seguido totalmente alejado de Dios hasta la fecha. No hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11, como acabamos de leer. Pero no sucedió así. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que por su gracia toma la iniciativa de buscar al pecador. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué manera? ¿Cierto? Cuando nos damos cuenta de que Él inicia, ¿verdad?, la búsqueda de este pecador. La respuesta de Adán en Génesis 3:10 es una evidencia que había participado en comer del fruto del árbol prohibido. Pero ahí comienzan las excusas. El hombre echa la culpa a la mujer y en forma indirecta a Dios al decir, la mujer que me diste, dijo Adán, por compañera me dio del árbol y yo comí.
Dios toma la iniciativa de buscar al pecador perdido. Romanos eso mismo nos dice, que Dios demostró su justicia en Jesucristo. Isaías 53:1 dice también, en quién ha creído a nuestro anuncio, en quién se ha manifestado el brazo poderoso de Dios. Nos dice que Dios inicia la búsqueda. Algunos ejemplos, Dios le dijo que se arrepintiera a Caín, a Esaí. El mismo Señor le dijo a Judas que se arrepintiera. Antes que Dios trajera juicio contra la humanidad, les envió predicadores como hoy día, como Enoc, como Noé, y hoy día ha enviado a muchos a proclamar. Porque se acerca el día en que Dios terminará con todo esto. Dios busca al hombre y muchos lo rechazan. Una de las razones por lo cual lo rechazan es la insinceridad del hombre de su propia condición pecaminosa. Otra razón es que el hombre no se siente responsable de su condición pecaminosa que vive. Siempre tiende a echar la culpa a los demás y a Dios, como lo hizo Adán. Para recibir el perdón, el hombre necesita aceptar su condición, confesar sinceramente que es culpable y arrepentirse de todos sus pecados. Romanos 3, como acabo de leer, del 9 al 18, describe la triste condición donde está el hombre sin Cristo. La lista en contra de la humanidad del juicio es larga. Toma 9 versículos donde el hombre se encuentra, no puede ser justo por sí mismo. Eso es lo que dice el 3:10. No hay justo ni aún uno. No puede entender a Dios. Eso es lo que dice el versículo 11. No busca a Dios, el mismo versículo. Todos están desviados, perdidos y escondidos de la presencia de Dios. El versículo 12 de 3 de Romanos. Todos se volvieron inútiles, el mismo versículo, y en el mismo dice, nadie puede ser bueno. Nadie puede salir por sus propios medios de la condición que se encuentra. Dios tiene que buscarlo, así como buscó a Adán. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice el verso 12. Nadie puede dejar de engañar alejado de Dios. Ya es tiempo de salir del pecado y de ese hoyo que está escondido. El veneno de los labios de estas personas que no se han arrepentido es una fuente inagotable. Eso es lo que dice Romanos 3:13. La maldición y la amargura es el hablar diario del pecador no arrepentido. Versículo 14. La sed de hacer daño hasta quitarle la vida a otra persona. Hoy día México, El Salvador y otros países tan violentos, la vida realmente no vale absolutamente nada. No desaparecerá este deseo de derramar sangre alejado de Dios. Eso es lo que dice el 3:15. Casi todo lo que hace el pecador no arrepentido es quebranto y desventura. No conoce la paz, dice el versículo 17. Hay que dejar ya de echar la culpa a los demás y a Dios. Carecen de sabiduría todos los que están alejados de Dios. Esta es la raíz de la desventura del ser humano. Tú que me escuchas, deja de echar la culpa a los demás y a Dios. El Señor te está buscando por medio de esta predicación. No desprecies. Lo mismo que dijo a Adán al principio, lo mismo te dice a ti. ¿Dónde estás tú? ¿Te fijas por qué no puedes salir de donde estás? ¿Se te hace imposible? Dices, no puedo. Muchas veces te ha hablado el Señor y te invita a salir del pecado. Dios ha manifestado su justicia. Si echas una mirada sincera a tu interior y te arrepientes, serás justo. Entonces entenderás a Dios, entonces vas a buscar a Dios, entonces caminarás por el camino recto que Él ha trazado. Entonces serás útil y no inútil, entonces serás bueno. Entonces dejarás de engañar, de mentir. La maldición y la amargura que hay en tu boca se convertirá en bendición y dulzura. Aquel que comenzó la obra, dice la Escritura, en vosotros la terminará. Dios no deja las cosas empezadas así como nosotros solemos hacer todos los seres humanos. Comenzamos algo y no lo terminamos, pero Dios no es como nosotros. No es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Pero aparte, dice, de la ley se ha manifestado la justicia. Eso es la preciosa noticia del Evangelio. Esa justicia es de Dios y viene de Dios, no de ningún hombre, ni de ninguna religión, ni tampoco de una iglesia. La ley es como un espejo que se puede ver el ser humano, y si es sincero consigo mismo, dirá allá adentro, soy pecador, necesito la justicia de Dios.
En mí, dirá, no hay justicia, y si la hay, no vale nada ante la justicia que Dios ha proveído y ha revelado. La justicia de Dios es Jesucristo. Pero ahora aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Es como que Dios Padre dijera, oye, escucha pecador, esta es la justicia perfecta. En la ley te puedes ver los pecados. En Cristo tienes un espejo también, un ejemplo cómo debes de ser, cómo debes de hablar y cómo debes de vivir. Bien duplicas al pie de la letra lo que Él es, lo que Él habló y cómo Él vivió, o te pierdes el reino de los cielos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos quiere decir todos. La prueba más contundente de que esta palabra escrita de Dios es ciertísima, santa y justa es, dice Ezequiel 18:4. Todas las almas son mías. Toda alma que pecare, morirá. ¿Sabes una cosa? No sé si te has dado cuenta. La prueba contundente es de que de cada 100 personas que nacen, 100 mueren. Esto es ciertísimo, nadie lo puede negar. La misma pregunta que hizo Dios a Adán cuando pecó, esa misma es para ti. ¿Dónde estás tú? Deja de esconder tu pecado y tu persona detrás de una religión, detrás de múltiples excusas baratas que no te llevarán más que al infierno. No culpes a tu madre o a tu padre, o tu esposa, tu hermano, tu empleador, tu raza o tu condición acá en este país o donde quiera que estés. No seas cruel con tu propia alma, dale lo que necesita, lo que añora. Nunca escuchaste, no solo de pan vivirá el hombre, pues el alma solo puede vivir y alimentarse con la fe en Cristo. Él le da vida, Él la alimenta, Él la sostiene, Él le da el agua que no tendrá sed jamás. Dice la Escritura, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sal de ese escondrijo y vive. No sé, pero Adán buscó cubrir su pecado y dice que se hicieron unos delantales de hojas. ¿Sabes quién fue el primer creador de la primera religión? ¿Cómo cubrir los pecados? Fue Adán. Pero el Señor lo llamó y dijo, no se cubren así los pecados. Y ahí viene la primera promesa mesiánica. Le dijo, de tu descendencia vendrá uno que va a limpiar tus pecados, que va a quitar tus pecados, y ese es Cristo Jesús. Y dice Juan 20, el Evangelio de Juan 20:30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Echa mano, no le niegues a tu alma lo que necesita. Quiero aprovechar la oportunidad también para invitarles, la Iglesia Bíblica estará cumpliendo un aniversario más en julio 17, domingo 17. Todos están invitados, 2:30 de la tarde. Estará pasado en vivo por la misma radio que ustedes escuchan. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Buen fin de semana. Les esperamos en la iglesia.